15 de marzo del 2004. San Miguel de Allende, Guanajuato. Una clase entera de 24 estudiantes y su maestra desaparecen sin dejar rastro de la escuela primaria Benito Juárez. Las autoridades sellaron el caso como migración familiar masiva, pero en 2024, un conserje encuentra algo en un armario que había permanecido cerrado por 2 décadas. Lo que descubre cambiará para siempre la verdad sobre aquella mañana de marzo. Esta es la historia más perturbadora que jamás hemos contado. Si esta historia te impacta tanto como a nosotros, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir te mantendrá despierto por las noches. Comparte este video si crees que la verdad debe salir a la luz. Ahora sí, comencemos. La bruma matutina se alzaba perezosamente sobre los tejados de adobe de San Miguel de Allende, aquella mañana del 15 de marzo de 2004. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel habían sonado las 7, como cada día desde hacía 3 siglos, pero en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en las afueras del pueblo colonial, algo extraordinario estaba a punto de suceder que cambiaría para siempre la historia de esta pequeña comunidad guanajuatense. Maestra Carmen Soledad Vázquez Moreno, de 34 años, madre de 2 hijos y originaria de León, había llegado temprano esa mañana a su salón de 4º grado. Como cada día de los últimos 8 años, encendió las luces fluorescentes que parpadeaban débilmente sobre los pupitres de madera desgastados por generaciones de estudiantes. El aroma a café de olla que preparaba en su pequeña parrilla eléctrica se mezclaba con el olor característico a gis y libros viejos que impregnaba cada rincón de la escuela. Los 24 estudiantes de su clase comenzaron a llegar gradualmente entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana. Venían de las rancherías circundantes, algunos caminando por senderos polvorientos, otros en las bicicletas heredadas de hermanos mayores, y los más afortunados llegaban en las camionetas pick-up de sus padres que se dirigían después a trabajar en los campos de sorgo y maíz que rodeaban el pueblo. Entre ellos estaban los hermanos Jiménez Contreras, María Fernanda de 10 años, una niña de ojos vivaces que soñaba con ser doctora como la que había visto una vez en la telenovela María Mercedes, y su hermano menor Diego de 8 años, quien siempre llevaba en su mochila raída un carrito de juguete que había encontrado en el tianguis de los domingos. También estaba Esperanza Guadalupe Torres, hija del panadero del pueblo, que cada mañana traía bolillos frescos para compartir con sus compañeros más necesitados. Luis Antonio Ramírez Sandoval, de 9 años, hijo de un albañil que trabajaba en la construcción de las grandes casas coloniales que compraban los extranjeros. Siempre llegaba con las manos manchadas de cal porque ayudaba a su padre después de clases. Su mejor amigo era Roberto Carlos Mendoza, apodado El Checo, un niño pelirrojo y pecoso que destacaba en matemáticas y que tenía la extraña habilidad de resolver operaciones complejas mentalmente. La clase de ese día comenzó normalmente. La maestra Carmen había preparado una lección sobre la historia de México, específicamente sobre la Revolución Mexicana, tema que fascinaba a los niños porque muchos de sus bisabuelos habían vivido esa época. En el pizarrón verde, que tenía una grieta que atravesaba diagonalmente toda su superficie, había escrito con su característica letra cursiva, Emiliano Zapata y la lucha por la tierra, 15 de marzo de 2004. A las 9:15 de la mañana, como era costumbre, sonó la campana del recreo. Los niños guardaron sus cuadernos de cuadrícula grande y se dirigieron al patio central de la escuela, un espacio de tierra apisonada rodeado por 3 aulas más, la dirección, la pequeña biblioteca y los baños. El director, profesor Ignacio Herrera Villalobos, un hombre de 58 años con bigote canoso y lentes bifocales, observaba desde su oficina cómo los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada y las niñas saltaban la cuerda cantando la tradicional canción Naranja dulce, limón partido. Durante el recreo, que duraba exactamente 30 minutos, la maestra Carmen aprovechaba para revisar los exámenes de la semana anterior y planificar las actividades de la tarde. Ese día había decidido que después del recreo harían un concurso de deletreo, premio que consistía en un chocolate Carlos V
que guardaba en su escritorio para ocasiones especiales. A las 9:45, la campana volvió a sonar indicando el fin del recreo. Los niños corrieron hacia sus respectivos salones, sus voces alegres llenando los pasillos de la escuela. Fue en ese momento cuando María Esperanza Guadalupe Sánchez, la secretaria de la escuela y hermana del director, vio por última vez a la maestra Carmen y a sus 24 estudiantes entrando al aula C, la tercera de las 4 aulas que conformaban el ala este de la escuela. Lo que sucedió después permanece como uno de los misterios más desconcertantes en la historia de México. A las 11:30 de la mañana, cuando debía sonar la campana para el segundo recreo, un silencio inquietante se apoderó de la escuela primaria Benito Juárez. La maestra Refugio Delgado Martínez, responsable del grupo de tercer grado en el aula contigua, se extrañó de no escuchar las voces de los niños del cuarto grado. Normalmente, la clase de la maestra Carmen era bulliciosa. Los estudiantes participaban activamente, hacían preguntas constantes y no era raro escuchar sus risas a través de las delgadas paredes de adobe. La preocupación inicial se convirtió en alarma cuando la maestra Refugio tocó la puerta del aula C y no obtuvo respuesta. «¡Carmen! ¡Carmen!», gritó mientras golpeaba con más fuerza. El eco de sus golpes resonaba en el pasillo vacío. Intentó girar la manija de la puerta, pero estaba cerrada con llave, algo inusual porque durante las clases las puertas permanecían abiertas para permitir la ventilación cruzada en el clima cálido de Guanajuato. Corrió inmediatamente a la dirección. «Profesor Herrera, algo está pasando en el aula de Carmen». «No responde ni la puerta está cerrada», le gritó a su hermano Ignacio, quien en ese momento revisaba los reportes mensuales de asistencia que debía entregar a la Secretaría de Educación del Estado. El director dejó caer los papeles y caminó rápidamente hacia el aula C, seguido por la maestra Refugio y por doña Esperanza, quien había escuchado los gritos desde la secretaría. Los tres se plantaron frente a la puerta azul desgastada que tenía pintado en letras blancas Aula C, 4B grado. «Carmen, niños, abran la puerta», gritó el director con voz autoritaria, pero solo el silencio les respondió. Pegó su oído a la puerta tratando de escuchar algún movimiento interior, algún susurro, cualquier señal de vida. Nada. Desesperado, el profesor Herrera corrió a su oficina por el manojo de llaves maestras. Con manos temblorosas, probó una tras otra hasta que finalmente una giró en la cerradura. El clic del mecanismo abriéndose resonó como un disparo en el silencio tenso de la tarde. Empujó la puerta lentamente. El aula estaba completamente vacía. No había nadie, ni la maestra Carmen, ni ninguno de los 24 estudiantes. Los pupitres estaban perfectamente ordenados, como si la clase hubiera terminado normalmente. En el pizarrón aún se leía la lección sobre Emiliano Zapata. Los cuadernos de los niños seguían abiertos sobre los escritorios, con las plumas y lápices colocados junto a ellos. La taza de café de la maestra Carmen seguía humeando sobre su escritorio, indicando que no había pasado mucho tiempo desde que alguien había estado allí. Pero lo más desconcertante era que no había señales de lucha, no había muebles volcados, no había gritos que alguien pudiera haber escuchado. 25 personas simplemente habían desaparecido sin dejar rastro en un aula cerrada con llave desde adentro. Las ventanas del salón que daban al campo de maíz que rodeaba la parte posterior de la escuela estaban cerradas y aseguradas con los pestillos internos. El profesor Herrera las revisó meticulosamente. Todas las cerraduras estaban en su lugar, sin señales de haber sido manipuladas. Las ventanas estaban demasiado altas del suelo para que alguien pudiera haber salido por ellas sin ayuda externa, y además habría sido imposible cerrar los pestillos desde afuera. La maestra Refugio revisó cada rincón del aula. Abrió el armario donde se guardaban los materiales escolares. Estaba lleno de libros, mapas enrollados y cajas de gises, pero no había espacio suficiente para ocultar ni siquiera a un niño pequeño. Revisó debajo de cada pupitre, aunque era evidente que nadie podría esconderse allí. «Tienen que estar en algún lugar», murmuró el director, pero su voz sonaba insegura. Habían revisado toda la escuela. Los baños estaban vacíos, la biblioteca cerrada con llave.
El patio desierto. No había absolutamente ningún rastro de las 25 personas que minutos antes estaban en esa aula. A las 12:30 del mediodía, el profesor Herrera tomó la decisión de llamar a las autoridades. En su oficina, con manos que temblaban visiblemente, marcó el número de la Policía Municipal de San Miguel de Allende. «Buenos días», habla el profesor Ignacio Herrera de la Escuela Primaria Benito Juárez. «Necesito reportar una desaparición. No, varias desapariciones. Una maestra y 24 niños han desaparecido de mi escuela». La respuesta del oficial fue de incredulidad inicial. «¿Cómo que han desaparecido? ¿Se fueron sin permiso?» «No entiende», respondió el director con la voz quebrada. «Estaban en su aula hace una hora. Ahora no están. El aula estaba cerrada con llave desde adentro. No hay señales de que hayan salido por las ventanas. Simplemente no están». 40 minutos después, 3 patrullas de la Policía Municipal llegaron a la escuela, levantando nubes de polvo en el camino de terracería. El comandante Raúl Elizondo Sánchez, un hombre fornido de 45 años con 20 años de experiencia en la corporación, tomó el control de la situación inmediatamente. Los policías acordonaron el aula C y comenzaron una búsqueda exhaustiva de toda la escuela y los terrenos circundantes. Revisaron cada centímetro del edificio, incluyendo el pequeño sótano donde se guardaban las herramientas de mantenimiento y el tanque de agua. Interrogaron a los maestros y estudiantes de las otras aulas, pero nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo normal. La búsqueda se extendió a los campos de cultivo que rodeaban la escuela. 20 agentes de la policía estatal que llegaron como refuerzo peinaron sistemáticamente un área de 5 kilómetros cuadrados. Utilizaron perros rastreadores que siguieron varios rastros que se desvanecían misteriosamente en el camino principal, como si las personas hubieran subido a vehículos. Para las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de Allende, la búsqueda no había arrojado ni una sola pista. Era como si la tierra se hubiera abierto y se hubiera tragado a 25 personas. Los padres de los niños desaparecidos comenzaron a llegar a la escuela conforme se extendía la noticia por el pueblo. Don Aurelio Jiménez, padre de María Fernanda, y Diego, llegó corriendo desde su parcela donde cultivaba frijol. Doña Socorro Torres, madre de Esperanza Guadalupe, llegó con el delantal de la panadería a un puesto, con harina en las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi Esperancita?», gritaba mientras se aferraba al brazo del comandante Elizondo. «Ella nunca se va sin decirme, nunca. Es una niña obediente. ¿Dónde está?». Don Ramiro Mendoza, abuelo de Roberto Carlos, el Checo, llegó en su vieja bicicleta desde el centro del pueblo donde trabajaba como zapatero. A sus 78 años, era el único familiar del niño desde que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 2 años antes. «Ese niño es todo lo que me queda en este mundo», le decía a quien quisiera escuchar. «Sin él yo no soy nada». La desesperación de los padres era palpable. Algunos gritaban, otros lloraban en silencio. Algunos más se organizaron espontáneamente en grupos de búsqueda improvisados que recorrieron cada calle, cada callejón, cada casa abandonada en San Miguel de Allende y los pueblos circundantes. Para medianoche, el pueblo entero estaba despierto. Las campanas de la parroquia sonaron en llamada de emergencia, convocando a todos los habitantes a unirse en la búsqueda. Hombres con linternas y machetes se adentraron en los cerros que rodeaban el pueblo, gritando los nombres de los niños desaparecidos. Las mujeres se organizaron para preparar café y tortas para los rescatistas, mientras rezaban rosarios interminables pidiendo por el regreso sano y salvo de los pequeños. Al amanecer del 16 de marzo, cuando el primer rayo de sol iluminó el campanario de San Miguel Arcángel, no había ni una sola pista sobre el paradero de la maestra Carmen y sus 24 estudiantes. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. La investigación oficial comenzó en serio ese segundo día. Llegaron agentes de la Policía Judicial del Estado, peritos criminalísticos y hasta un equipo especial de la Procuraduría General de la República. El aula C fue sellada como escena del crimen, aunque técnicamente no había evidencia de que se hubiera cometido algún crimen.
Los investigadores fotografiaron cada centímetro del aula, tomaron muestras de huellas dactilares, analizaron fibras de tela, midieron ángulos y trayectorias, pero todo indicaba que simplemente las 25 personas habían desaparecido sin explicación lógica. Las teorías comenzaron a surgir inmediatamente. Algunos hablaban de secuestro masivo, aunque ninguna organización criminal había reclamado responsabilidad o había pedido rescate. Otros mencionaban la posibilidad de tráfico de personas, pero era imposible explicar cómo habían sacado a 25 personas de un aula cerrada sin que nadie las viera. Los más supersticiosos del pueblo comenzaron a murmurar sobre fenómenos paranormales. Doña Remedios Castillo, la curandera más respetada de la región, declaró que había sentido energías muy extrañas esa mañana del 15 de marzo. La tierra estaba inquieta, decía. Los espíritus estaban moviéndose. Pero la explicación oficial que finalmente adoptaron las autoridades fue mucho más mundana, aunque igualmente increíble: migración familiar masiva. Según el reporte final de la investigación, publicado 6 meses después, las familias de los 24 estudiantes habían decidido migrar hacia Estados Unidos de manera coordinada y habían llevado consigo a la maestra Carmen, quien supuestamente tenía problemas económicos personales. La teoría oficial establecía que todo había sido planeado meticulosamente para simular una desaparición misteriosa y así despistar a las autoridades migratorias. Esta explicación enfureció a los familiares de los desaparecidos. «¿Cómo van a decir que mi hija se fue sin despedirse de mí?», gritaba doña Socorro Torres en cada audiencia pública. «¿Cómo van a decir que abandoné a mi nieto?», protestaba don Ramiro Mendoza. Pero sin evidencia de un crimen y sin cuerpos que examinar, el caso oficialmente se cerró el 15 de septiembre de 2004, exactamente 6 meses después de la desaparición. La escuela primaria Benito Juárez nunca volvió a ser la misma. El aula C permaneció sellada por órdenes de las autoridades educativas. Los padres de los otros estudiantes gradualmente comenzaron a sacar a sus hijos de la escuela, temerosos de que lo que fuera que había pasado pudiera volver a ocurrir. Para 2006, la escuela había cerrado definitivamente por falta de estudiantes. El edificio fue abandonado y la naturaleza comenzó lentamente a reclamarlo. Las enredaderas cubrieron las ventanas. El techo comenzó a gotear durante las lluvias de verano y las puertas se hincharon por la humedad hasta que fue imposible abrirlas. Los años pasaron. San Miguel de Allende continuó su transformación de pueblo colonial a destino turístico internacional, pero en las afueras, donde se alzaba la escuela primaria Benito Juárez, el tiempo parecía haberse detenido el 15 de marzo de 2004. Los familiares de los desaparecidos nunca dejaron de buscar. Cada año, en el aniversario de la desaparición, se reunían frente a la escuela abandonada para encender velas y rezar. Don Ramiro Mendoza, que para 2010 ya tenía 84 años, seguía caminando por las calles del pueblo mostrando una fotografía descolorida de su nieto Roberto Carlos a cualquier turista que quisiera verla. «Si lo ven por ahí, díganle que su abuelito lo está esperando», susurraba con voz temblorosa. Doña Socorro Torres murió en 2012 sin haber vuelto a ver a su hija Esperanza Guadalupe. En su lecho de muerte, en el pequeño hospital municipal, sus últimas palabras fueron: «Dile a mi niña que las conchas que tanto le gustaban las seguimos haciendo igualito». Para 2015, la mayoría de los familiares de los desaparecidos habían muerto o se habían mudado lejos de San Miguel de Allende, buscando escapar de los recuerdos dolorosos. La escuela abandonada se convirtió en poco más que una curiosidad local, una reliquia de una tragedia que el pueblo prefería olvidar. Pero algunos recuerdos son demasiado poderosos para desvanecerse completamente. El viento de febrero del 2024 silbaba a través de las ventanas rotas de la escuela primaria Benito Juárez, creando una melodía fantasmal que había acompañado al abandono durante 2 décadas. Las enredaderas habían conquistado completamente las fachadas del edificio, convirtiendo lo que una vez fue una institución educativa en una estructura que parecía emerger directamente de la tierra guanajuatense. Jacinto Morales Herrera, de 67 años,
Caminaba lentamente por el sendero de piedras sueltas que conducía a la entrada principal de la escuela. Sus botas de trabajo, gastadas por 40 años de servicios de limpieza y mantenimiento en diversas instituciones públicas, crujían sobre las hojas secas que se habían acumulado durante el invierno. En su mano derecha portaba un manojo de llaves oxidadas y en la izquierda una orden de trabajo firmada por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Jacinto había sido contratado por el gobierno del estado para realizar una evaluación estructural preliminar del edificio. Después de 20 años de abandono, las autoridades educativas habían decidido finalmente hacer algo con la propiedad. Los planes eran simples. Si el edificio aún tenía integridad estructural, sería renovado y convertido en un centro comunitario. Si no, sería demolido para construir un parque público en su lugar. 20 años, murmuró Jacinto mientras forcejeaba con la cerradura principal, que se había oxidado hasta el punto de ser casi inmóvil. 20 años desde que pasó aquello. Como la mayoría de los habitantes de San Miguel de Allende, Jacinto conocía la historia de la desaparición, aunque él había llegado al pueblo apenas en 2010, 6 años después del incidente. Sin embargo, las historias se extendían como la maleza. Cada cantina, cada mercado, cada reunión familiar eventualmente derivaba en conversaciones sobre la mañana en que 25 personas se desvanecieron sin dejar rastro. La cerradura finalmente cedió con un clic que resonó como un disparo en el silencio de la mañana. La puerta principal, hinchada por años de humedad, requirió que Jacinto pusiera todo su peso para empujarla. Cuando finalmente se abrió, un aroma a humedad, madera podrida y algo más, algo indefinible pero desagradable, golpeó sus fosas nasales. Encendió su linterna LED y comenzó su inspección. El pasillo principal de la escuela era un testimonio del paso implacable del tiempo. El papel tapiz que alguna vez había mostrado mapas coloridos de México ahora colgaba en jirones húmedos. Las baldosas del suelo se habían levantado en varios lugares, creando un terreno irregular que obligaba a Jacinto a caminar con cuidado extra. Las paredes mostraban manchas de humedad que se extendían desde el suelo hasta el techo como dedos oscuros y acusatorios. Su primera parada fue la antigua dirección. La puerta estaba entreabierta y cuando Jacinto la empujó completamente, pudo ver que la naturaleza había comenzado a reclamar el espacio. Pequeñas plantas habían crecido a través de las grietas en las ventanas y una familia de murciélagos había establecido su hogar en lo que una vez fue el archivero del director. En el escritorio del profesor Herrera todavía se podían ver algunos papeles, ahora amarillentos y frágiles. Jacinto levantó uno con cuidado. Era el reporte de asistencia del 14 de marzo de 2004, el día anterior a la desaparición. Los nombres de los 24 estudiantes del cuarto grado estaban listados en la letra cuidadosa del director, cada uno marcado con una A de presente. Jiménez Contreras, María Fernanda, Jiménez Contreras, Diego, Torres Guadalupe, Esperanza, leyó Jacinto en voz alta. Los nombres resonaron en el silencio como un rezo, como una invocación de fantasmas que se negaban a descansar. Continuó su recorrido hacia las aulas. Las primeras 3 estaban en condiciones similares, deterioradas por el tiempo, pero estructuralmente sólidas. Los pupitres de madera habían resistido mejor que el resto de los materiales. Aunque algunos mostraban signos de insectos y humedad, la mayoría aún se mantenían en pie. Finalmente llegó al aula C. La puerta seguía cerrada, sellada con una cinta adhesiva amarilla que decía «Prohibido el paso, evidencia», en letras rojas descoloridas. La cinta se había despegado parcialmente en las esquinas, ondeando ligeramente con la corriente de aire que circulaba por el pasillo. Jacinto se detuvo frente a la puerta. En su orden de trabajo se especificaba claramente que debía inspeccionar todas las áreas del edificio, incluida el aula C. Técnicamente, después de 20 años, cualquier restricción legal sobre la escena había expirado. Pero algo en esa puerta sellada le producía una sensación de inquietud que no podía explicar. Respiró profundamente y rompió la cinta adhesiva. La cerradura del aula C también había sido afectada por el óxido, pero curiosamente resistió menos que la puerta principal. Cuando finalmente logró abrirla, el aroma que emergió del interior
era diferente al resto de la escuela. No era solo humedad y deterioro, había algo más dulzón, casi floral, pero con un trasfondo que le recordó a Jacinto el olor de las flores que se dejaban demasiado tiempo en los floreros. Encendió su linterna y entró. El aula C estaba notablemente mejor preservada que el resto del edificio. El aire parecía menos húmedo, las paredes mostraban menos daño por agua, y los pupitres estaban exactamente como los había descrito el reporte policial, perfectamente organizados, como si la clase hubiera terminado normalmente apenas unos minutos antes. Jacinto caminó lentamente entre las filas de pupitres, su linterna iluminando cada detalle. En algunos de los escritorios aún se podían ver cuadernos abiertos, aunque las páginas estaban amarillentas y frágiles. En uno de ellos pudo distinguir dibujos infantiles, una casa con una chimenea humeante, una familia de figuras de palito tomadas de la mano, un sol sonriente en la esquina superior de la página. En el escritorio de la maestra, la taza de café que había sido mencionada en todos los reportes policiales seguía allí. El contenido se había evaporado hacía mucho tiempo, dejando solo una mancha circular marrón en el fondo. Junto a la taza había un marcador rojo sin tapa, seco desde hacía décadas. El pizarrón aún mostraba rastros de la última lección que la maestra Carmen había escrito. Las palabras estaban borrosas, pero Jacinto pudo distinguir Emiliano Zapata y la lucha por la tierra, 15 de marzo de 2004. Mientras examinaba el aula, Jacinto comenzó a sentir una sensación extraña. Era como si estuviera siendo observado, aunque sabía que estaba completamente solo en el edificio. Se volteó varias veces, esperando ver algo o alguien detrás de él, pero solo encontró las sombras danzantes que creaba su linterna. «Solo son nervios», se dijo a sí mismo. 20 años de historias de fantasmas te ponen nervioso. Pero la sensación persistía. Comenzó su inspección técnica del aula, revisando las paredes en busca de grietas estructurales, examinando las ventanas para evaluar si los marcos necesitaban ser reemplazados, probando la solidez del suelo de madera. Fue durante esta inspección que notó algo que no había sido mencionado en ninguno de los reportes que había leído. En la pared del fondo del aula, parcialmente oculta detrás de un mapa de la República Mexicana que colgaba torcido, había una puerta. No era una puerta normal. Era más pequeña, de aproximadamente 1,5 metros de altura, pintada del mismo color que la pared, lo que la hacía prácticamente invisible, a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. No tenía manija visible, solo una pequeña cerradura empotrada que estaba casi completamente cubierta por capas de pintura. Jacinto apartó el mapa y examinó la puerta más de cerca. Definitivamente no era parte del diseño arquitectónico original del aula. Había sido añadida posteriormente, probablemente como acceso a algún tipo de almacén o espacio de almacenamiento. Pero lo que más le llamó la atención fue que la pintura alrededor del marco de la puerta era considerablemente más nueva que la del resto de la pared. Mientras que las paredes del aula mostraban la pátina amarillenta de décadas de abandono, la pintura alrededor de esta puerta tenía un tono ligeramente más blanco, sugiriendo que había sido repintada más recientemente. «Esto no estaba en los planos originales de la escuela», murmuró Jacinto, consultando los documentos que había traído consigo. Efectivamente, según los planos arquitectónicos de 1987, cuando se construyó la escuela, el aula C no tenía ningún espacio de almacenamiento adicional. La curiosidad de Jacinto se intensificó. En sus 40 años trabajando en mantenimiento de edificios públicos, había aprendido que las modificaciones no autorizadas a menudo ocultaban secretos. Había encontrado desde escondites de dinero hasta documentos comprometedores en espacios que oficialmente no existían. Examinó la cerradura más de cerca. Era una cerradura simple, del tipo que se usaba en armarios o gabinetes. Había sido pintada tantas veces que el mecanismo probablemente estaba completamente bloqueado. Sin embargo, en la parte inferior de la puerta notó que había una pequeña abertura, apenas visible, como si alguien hubiera tratado de forzar la entrada desde abajo. Jacinto regresó a su camioneta y trajo su caja de herramientas. Si iba a hacer un reporte completo del estado del edificio,
Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Además, su curiosidad natural había sido completamente despertada. Comenzó trabajando cuidadosamente con un cincel pequeño y un martillo, removiendo las capas de pintura que cubrían la cerradura. Era un trabajo tedioso que le tomó casi una hora, pero gradualmente comenzó a emerger el metal original debajo de la pintura. Mientras trabajaba, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. Varias veces se detuvo y se volteó, esperando encontrar a alguien parado en la entrada del aula, pero siempre encontraba solo el pasillo vacío y silencioso. Definitivamente demasiadas historias de fantasmas, se dijo nuevamente, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Cuando finalmente logró limpiar completamente la cerradura, descubrió que no estaba cerrada en absoluto. La manija había estado simplemente atascada por años de pintura acumulada. Con un poco de aceite penetrante y algo de paciencia, logró que el mecanismo se moviera. La puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar por toda la escuela abandonada. Detrás de la puerta había un espacio que definitivamente no aparecía en ningún plano arquitectónico. Era un armario profundo, de aproximadamente 2 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad. Las paredes estaban hechas de madera sin tratar y el suelo era de cemento crudo, pero lo que hizo que Jacinto retrocediera instintivamente no fue el espacio en sí mismo, sino lo que contenía. El armario estaba lleno de objetos personales, ropa de niños cuidadosamente doblada y apilada en estantes improvisados, mochilas escolares colgadas de ganchos de metal atornillados a las paredes, zapatos de diferentes tamaños organizados en el suelo. Y en una esquina, una caja de madera que contenía lo que parecían ser juguetes, carritos, muñecas, pelotas de goma. Jacinto encendió su linterna más potente y entró cuidadosamente en el armario. El aroma dulzón que había notado al entrar al aula era más fuerte aquí, casi abrumador. Era el olor de la ropa que había estado guardada por demasiado tiempo, mezclado con algo más que no podía identificar. Examinó algunos de los objetos más de cerca. En una de las mochilas encontró una etiqueta de identificación escrita a mano. Roberto Carlos Mendoza, 4º grado, Escuela Primaria Benito Juárez. Era la mochila de El Checo, el niño pelirrojo que había sido uno de los desaparecidos. En otra mochila encontró cuadernos con el nombre de María Fernanda Jiménez Contreras. Los cuadernos contenían tareas de matemáticas y español, con la letra cuidadosa de una niña de 10 años. En la última página que había sido utilizada, había un dibujo de una familia. Mamá, papá, ella y su hermano Diego, todos tomados de la mano frente a una casa pequeña. Jacinto sintió que se le helaba la sangre. Estos eran los objetos personales de los niños desaparecidos. Pero si los niños habían migrado a Estados Unidos con sus familias, como establecía el reporte oficial, ¿por qué sus mochilas y pertenencias estaban escondidas en un armario secreto en la escuela? Continuó examinando los objetos. Encontró una chamarra de mezclilla que tenía bordado Esperanza en hilo dorado en el pecho. Era el tipo de bordado que las madres hacían con amor para distinguir las pertenencias de sus hijos. También encontró zapatos escolares, algunos tan pequeños que obviamente habían pertenecido a los niños más jóvenes de la clase. En el fondo del armario, detrás de toda la ropa y las mochilas, Jacinto descubrió algo que hizo que su pulso se acelerara. Una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. La caja tenía escrito en marcador negro: Evidencias. No abrir. Inspector R. Elizondo. Jacinto reconoció el nombre inmediatamente. Raúl Elizondo había sido el comandante de policía que había dirigido la investigación inicial de las desapariciones. Según lo que Jacinto había escuchado en el pueblo, Elizondo se había retirado pocos años después del caso y se había mudado a León, aparentemente afectado profundamente por su incapacidad para resolver el misterio. Con manos temblorosas, Jacinto rompió la cinta adhesiva y abrió la caja. Dentro encontró documentos policiales que nunca habían sido incluidos en el expediente oficial, fotografías de la escena, entrevistas con testigos, reportes forenses y lo más impactante de todo, una serie de fotografías que mostraban el interior del mismo armario donde se encontraba ahora, pero cuando aún contenía otra cosa.
En las fotografías, datadas el 16 de marzo de 2004, el armario no contenía ropa ni mochilas. En su lugar, estaba completamente vacío excepto por manchas oscuras en las paredes y el suelo que parecían haber sido limpiadas recientemente. Uno de los documentos era un reporte forense preliminar que nunca había sido incluido en la investigación oficial. El reporte indicaba que las manchas habían sido sometidas a pruebas preliminares y habían resultado positivas para sangre humana. Sin embargo, antes de que se pudieran realizar análisis más detallados, el reporte había sido clasificado y retirado de la investigación. Otro documento era una carta manuscrita del comandante Elizondo dirigida a sus superiores, datada el 20 de marzo de 2004. En la carta, Elizondo expresaba su profunda preocupación por la dirección que estaba tomando la investigación. Estimados superiores, me dirijo a ustedes para expresar mi inquietud por las órdenes recibidas respecto al caso de las desapariciones en la escuela primaria Benito Juárez. He sido instruido a cesar todas las líneas de investigación relacionadas con la posibilidad de violencia y a enfocarme exclusivamente en la teoría de migración voluntaria. Sin embargo, las evidencias que hemos recopilado hasta la fecha sugieren fuertemente que algo más grave pudo haber ocurrido. Respetuosamente, solicito reconsideración de estas instrucciones y autorización para continuar con un análisis forense completo de la escena. La carta estaba marcada con un sello rojo que decía denegado y llevaba la firma de alguien cuyo nombre había sido tachado con marcador negro. Pero lo más perturbador de todo era el último documento en la caja. Un reporte de autopsia parcial. El documento estaba incompleto y parecía haber sido interrumpido abruptamente, pero lo que Jacinto pudo leer le causó náuseas. El reporte indicaba que se habían encontrado restos humanos en el terreno detrás de la escuela, enterrados a aproximadamente 2 metros de profundidad. Los restos parecían ser de múltiples individuos, incluyendo varios menores de edad. Sin embargo, antes de que la investigación pudiera completarse, había sido cancelada por órdenes superiores y los restos habían sido relocalizados por razones de seguridad pública. Jacinto se sentó en el suelo del armario, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Todo lo que había creído sobre el caso de las desapariciones había sido mentira. Los niños y su maestra no habían migrado a Estados Unidos. Algo terrible les había sucedido y había sido encubierto por razones que no podía comenzar a comprender. Pero si esto era cierto, ¿cómo habían terminado las pertenencias de los niños en este armario secreto? ¿Quién había construido este espacio? ¿Y por qué el comandante Elizondo había guardado estas evidencias aquí en lugar de presentarlas como parte de la investigación oficial? Jacinto continuó revisando los documentos. Encontró notas manuscritas del comandante Elizondo que revelaban una investigación paralela que había estado conduciendo en secreto. Según estas notas, Elizondo había comenzado a sospechar que las desapariciones estaban conectadas con una red de tráfico de personas que operaba en la región, pero que tenía conexiones de alto nivel que habían bloqueado su investigación. En una de las notas, fechada el 25 de marzo de 2004, Elizondo escribía: «Las presiones para cerrar el caso se intensifican diariamente. He sido amenazado sutilmente pero claramente. Sin embargo, no puedo permitir que la verdad sobre estos niños sea enterrada para siempre. Estoy documentando todo lo que he descubierto y lo ocultaré hasta que llegue el momento apropiado para revelarlo». Aparentemente, ese momento nunca había llegado. Jacinto también encontró fotografías que no habían sido incluidas en el expediente oficial. Una serie de imágenes mostraba vehículos desconocidos que habían sido vistos en los alrededores de la escuela en los días previos a la desaparición. Otra serie mostraba a hombres no identificados que habían sido vistos haciendo preguntas sobre la escuela en el pueblo. Pero la fotografía más perturbadora era la última en la secuencia. Mostraba el interior del aula C en la noche del 15 de marzo, iluminada solo por linternas policiales. En la imagen se podía ver claramente que varios de los pupitres habían sido movidos de sus posiciones originales, creando un espacio abierto en el centro del aula.
En este espacio había marcas en el suelo que parecían indicar que algo pesado había sido arrastrado. Esta fotografía contradecía completamente los reportes oficiales, que indicaban que el aula había sido encontrada exactamente como si la clase hubiera terminado normalmente. Jacinto se dio cuenta de que estaba temblando, no solo por el frío de la tarde que comenzaba a caer, sino por la magnitud de lo que había descubierto. Había evidencia sólida de que las 25 personas no habían desaparecido voluntariamente, sino que habían sido víctimas de algún tipo de crimen violento que después había sido encubierto por razones que aún no podía comprender. Pero también se daba cuenta de que estaba en una posición extremadamente peligrosa. Si estas evidencias habían sido suprimidas durante 20 años, las personas responsables del encubrimiento probablemente aún tenían el poder de silenciar a cualquiera que amenazara con revelar la verdad. Mientras consideraba qué hacer con su descubrimiento, escuchó un ruido que hizo que se le helara la sangre en las venas. El sonido de la puerta principal de la escuela cerrándose con fuerza. Alguien más había entrado al edificio. Jacinto apagó inmediatamente su linterna y se quedó completamente inmóvil en el armario. Podía escuchar pasos lentos y deliberados caminando por el pasillo principal, dirigiéndose directamente hacia el aula C. Los pasos se detuvieron justo afuera del aula. «Sabemos que estás aquí, Jacinto», dijo una voz masculina, calmada pero amenazante. «Sabemos lo que has encontrado». Jacinto sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera afuera podía escucharlo. Trató de controlar su respiración mientras consideraba sus opciones. Estaba atrapado en un armario sin otra salida, y quien estuviera afuera claramente sabía exactamente dónde estaba. «No tienes por qué tener miedo», continuó la voz. «Solo queremos hablar contigo. Queremos explicarte algunas cosas que tal vez no entiendas completamente». Los pasos entraron al aula. A través de la pequeña abertura en la puerta del armario, Jacinto pudo ver la luz de una linterna moviéndose por el aula. «Lo que has encontrado es muy peligroso, Jacinto. Peligroso para ti, peligroso para tu familia, peligroso para muchas personas inocentes. Pero también entendemos tu curiosidad. Después de todo, es natural querer saber la verdad». La luz de la linterna se dirigió directamente hacia el armario. «Sal, Jacinto. Hablemos como hombres civilizados». Jacinto no tenía opción. Lentamente empujó la puerta del armario y salió, manteniendo sus manos visibles y tratando de aparentar calma que no sentía. El hombre que lo esperaba era de edad mediana, vestido con un traje oscuro, que contrastaba extrañamente con el ambiente abandonado de la escuela. Su rostro era amable, pero sus ojos eran fríos y calculadores. «Mucho gusto, Jacinto. Mi nombre es licenciado Sandoval. Represento a ciertos intereses que tienen preocupaciones legítimas sobre lo que has descubierto hoy. Yo solo estoy haciendo mi trabajo», respondió Jacinto, tratando de mantener su voz firme. «Inspeccionar el edificio para el Estado». «Por supuesto», sonrió el licenciado Sandoval. «Y has hecho un trabajo excelente, muy minucioso, tal vez demasiado minucioso». Sandoval se acercó al armario abierto y observó su contenido sin parecer sorprendido en absoluto. «20 años», murmuró. «20 años y finalmente alguien encuentra lo que el pobre comandante Elizondo escondió aquí. ¿Sabes qué le pasó a Elizondo, Jacinto?» Jacinto negó con la cabeza. «Accidente automovilístico. Muy trágico. Justo una semana después de que se retiró de la policía, su auto se salió de la carretera en una curva que había manejado miles de veces. Muy extraño, ¿no te parece?». El mensaje estaba claro, pero Sandoval continuó hablando en el mismo tono conversacional. Elizondo era un buen hombre, pero no entendía que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. No entendía que a veces, para proteger al mayor número de personas inocentes, es necesario sacrificar algunas verdades menores. ¿Verdades menores? Jacinto no pudo contenerse. «Estamos hablando de 25 personas, 24 niños y su maestra. Estamos hablando de estabilidad regional», respondió Sandoval firmemente. «Estamos hablando de inversión extranjera, desarrollo turístico, empleos para miles de familias. ¿Realmente crees que la verdad sobre lo que pasó aquí hace 20 años
es más importante que el bienestar de toda una región. Jacinto se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de un crimen que había sido encubierto, sino de un encubrimiento que se había mantenido durante décadas, porque revelar la verdad amenazaría intereses económicos y políticos poderosos. «Te voy a hacer una propuesta, Jacinto», continuó Sandoval. «Vas a completar tu inspección del edificio. Vas a reportar que la estructura no es viable para renovación y necesita ser demolida inmediatamente. Y vas a olvidar completamente lo que has encontrado aquí hoy». «¿Y si me niego?». Sandoval suspiró como si la pregunta lo entristeciera genuinamente. «Jacinto, tienes una esposa hermosa, Mercedes, ¿verdad? Y una hija que estudia enfermería en León. Paulina, creo que se llama. Sería terrible si algo les pasara por tu terquedad». La amenaza era clara y directa. Jacinto sintió que se le secaba la boca. «Por supuesto», añadió Sandoval rápidamente, «también hay beneficios por tu cooperación. Un contrato muy lucrativo con el Estado para supervisar la demolición de este edificio. Suficiente dinero para asegurar la educación universitaria de Paulina y una jubilación cómoda para ti y Mercedes». Sandoval sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y se lo extendió a Jacinto. «Aquí tienes el contrato. Ya está firmado por las autoridades correspondientes. Solo necesita tu firma». Jacinto tomó el sobre con manos temblorosas. El contrato era real y la suma de dinero ofrecida era más de lo que él ganaría en 5 años de trabajo normal. «Tienes hasta mañana para decidir», dijo Sandoval. «Pero recuerda, Jacinto, el pasado debe permanecer en el pasado. Algunas verdades son demasiado peligrosas para los vivos». Con esas palabras, Sandoval se dirigió hacia la salida del aula. Pero antes de irse, se volteó una última vez. «Ah, y Jacinto, asegúrate de que este armario quede completamente sellado antes de que comience la demolición. Algunos secretos deben permanecer enterrados para siempre». Los pasos de Sandoval se alejaron por el pasillo y después se escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Jacinto se quedó solo en el aula C, rodeado por las evidencias de una verdad que aparentemente era demasiado peligrosa para ser revelada. En sus manos tenía un contrato que aseguraría el futuro económico de su familia, pero que también requería que se convirtiera en cómplice del encubrimiento del asesinato de 25 personas inocentes. Mientras la oscuridad de la noche comenzaba a invadir la escuela abandonada, Jacinto se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Protegería a su familia aceptando ser parte del silencio, o arriesgaría todo por revelar una verdad que había estado enterrada durante 20 años? El viento nocturno silbaba a través de las ventanas rotas, como si las voces de los desaparecidos le susurraran consejos que no podía entender. La noche del 12 de febrero de 2024 fue la más larga en la vida de Jacinto Morales Herrera. Regresó a su pequeña casa en la colonia Guadalupe, a las afueras de San Miguel de Allende, con el peso de un secreto que amenazaba con aplastarlo. El sobre con el contrato gubernamental descansaba sobre la mesa de su cocina como una serpiente dormida, mientras él permanecía sentado en silencio, observando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Mercedes, su esposa de 38 años de matrimonio, había notado inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Jacinto había llegado pálido, sudoroso y con las manos temblorosas. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él simplemente respondió que había sido un día difícil en el trabajo y que necesitaba tiempo para pensar. ¿Es por la escuela esa?, había preguntado Mercedes con la intuición que solo desarrollan las esposas después de décadas de matrimonio. «La escuela donde desaparecieron todos esos niños». Jacinto había asentido sin poder hablar. Mercedes se acercó y puso su mano en su hombro. «Jacinto, mi amor, tú tienes buen corazón. Siempre lo has tenido. Sea lo que sea que hayas encontrado allí, tienes que hacer lo correcto». ¿Pero qué era lo correcto? Esa pregunta torturó a Jacinto durante toda la noche. A las 3 de la madrugada, cuando el pueblo dormía y solo se escuchaban los grillos cantando en los jardines, Jacinto salió al pequeño patio trasero de su casa y se sentó en la silla de plástico donde acostumbraba tomar su café matutino. En su mente reproducía una y otra vez las imágenes que había visto
en ese armario secreto. Las mochilas de los niños, cuidadosamente organizadas como si fueran reliquias sagradas. Los documentos del comandante Elizondo, que revelaban una verdad que había sido sepultada junto con sus víctimas. Las fotografías que mostraban evidencia de violencia que nunca había sido investigada adecuadamente. Pero también pensaba en las palabras del licenciado Sandoval, las amenazas veladas contra Mercedes y Paulina, el accidente misterioso del comandante Elizondo, la clara implicación de que quienes habían encubierto la verdad durante 20 años no dudarían en hacer lo mismo con cualquiera que amenazara con revelarla. Y luego estaba el dinero. El contrato representaba más dinero del que Jacinto había visto jamás, suficiente para pagar completamente los estudios de enfermería de Paulina, para arreglar la casa que llevaba años necesitando reparaciones, para asegurar que Mercedes pudiera visitar a sus hermanas en Michoacán cuando quisiera. Dinero que les daría la seguridad económica que nunca habían tenido. ¿Pero a qué precio? A las 5 de la mañana, cuando el primer rayo de sol comenzó a iluminar las montañas que rodeaban San Miguel de Allende, Jacinto tomó una decisión. Se vistió silenciosamente para no despertar a Mercedes, tomó su camioneta y se dirigió hacia León, donde vivía Paulina. Su hija estaba en su segundo año de enfermería en la Universidad de León, estudiando en el turno matutino y trabajando por las tardes en una clínica privada para costear sus estudios. Jacinto la encontró en la cafetería de la universidad, revisando sus apuntes de anatomía mientras desayunaba un café y una concha. «Papá», exclamó Paulina sorprendida, «¿qué haces aquí tan temprano?» Paulina había heredado los ojos inteligentes de su madre y la determinación silenciosa de su padre. A los 22 años, era una joven decidida que había superado las limitaciones económicas de su familia a través del estudio y el trabajo duro. «Necesito preguntarte algo muy importante, mija», dijo Jacinto sentándose frente a ella. Le contó todo: la escuela abandonada, el armario secreto, los documentos del comandante Elizondo, la visita del licenciado Sandoval, las amenazas, el soborno. Paulina escuchó en silencio, sus ojos creciendo en shock conforme la historia se desarrollaba. «Dios mío, papá», susurró cuando él terminó. «¿Estás diciéndome que mataron a todos esos niños y lo encubrieron?» «Eso es lo que parece, mija, y ahora tengo que decidir qué hacer con esa información». Paulina se quedó callada por un largo momento, procesando la magnitud de lo que su padre había descubierto. «Papá», dijo finalmente, «¿qué crees que harían mamá si estuviera en tu lugar?» Jacinto sonrió tristemente. Su esposa había sido maestra de primaria antes de casarse y siempre había tenido un amor especial por los niños. «Tu mamá siempre decía que los niños son lo más sagrado que existe en este mundo, que cualquier adulto que les hace daño merece el castigo más severo. Entonces ya sabes qué tienes que hacer». «Pero mija, esto es peligroso, muy peligroso. Esa gente ya mató una vez para mantener su secreto. No dudarán en hacerlo de nuevo». Paulina tomó las manos de su padre entre las suyas. «Papá, me has enseñado toda la vida que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Si callamos sobre esto, nos convertimos en cómplices, y esos niños merecen justicia, aunque haya llegado 20 años tarde». Jacinto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija tenía razón, pero el miedo por su seguridad lo paralizaba. «¿Y si algo nos pasa? ¿Y si te pasa algo a ti? Entonces habremos muerto haciendo lo correcto», respondió Paulina con una firmeza que sorprendió a su padre. «Pero papá, si no hacemos nada, tendremos que vivir el resto de nuestras vidas sabiendo que traicionamos la memoria de 24 niños inocentes». Durante el viaje de regreso a San Miguel de Allende, Jacinto reflexionó sobre las palabras de su hija. Paulina tenía la sabiduría de alguien mucho mayor, pero también la valentía de la juventud. Y tenía razón. Callarse sería convertirse en cómplice del crimen más horrible que se había cometido en la región en décadas. Pero revelar la verdad requería más que solo valor moral. Requería estrategia. Jacinto sabía que si simplemente acudía a las autoridades locales con las evidencias, probablemente terminaría como el comandante Elizondo. Las personas que habían mantenido el encubrimiento durante 20 años
Obviamente tenían conexiones de alto nivel en la policía y el gobierno estatal. Necesitaba encontrar una manera de hacer pública la información de tal forma que fuera imposible suprimirla nuevamente. De regreso en su casa, Jacinto encontró a Mercedes esperándolo con expresión preocupada. ¿Dónde fuiste tan temprano? Jacinto le contó sobre su conversación con Paulina. Mercedes escuchó con la misma expresión grave que había tenido su hija. Esa niña es muy sabia, dijo finalmente, pero también es muy joven. No entiende completamente los peligros. ¿Tú qué opinas que debemos hacer? Mercedes se quedó callada por un largo momento, mirando por la ventana hacia el campanario de la iglesia del pueblo que se alzaba en la distancia. Jacinto, dijo finalmente, yo fui maestra por 15 años antes de casarme contigo. En esos años conocí cientos de niños. Los vi crecer, los vi luchar, los vi soñar. Si alguien hubiera lastimado a cualquiera de mis estudiantes y yo hubiera tenido la oportunidad de conseguir justicia para ellos, no habría dudado ni un segundo. Se volteó para mirarlo directamente a los ojos. Esos 24 niños no tuvieron la oportunidad de crecer, de cumplir sus sueños, de formar familias. Lo mínimo que merecen es que la verdad sobre lo que les pasó sea conocida. Esa noche, Jacinto y Mercedes desarrollaron un plan. Primero, Jacinto necesitaba documentar completamente todo lo que había encontrado. Regresaría a la escuela y fotografiaría cada documento, cada objeto, cada pieza de evidencia en el armario secreto. También haría copias de todo y las guardaría en lugares seguros. Segundo, necesitaban encontrar la manera de hacer pública la información de tal forma que fuera imposible suprimirla. Mercedes sugirió contactar a periodistas de periódicos nacionales, especialmente aquellos especializados en investigación criminal. También podrían enviar la información simultáneamente a organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Tercero, necesitaban protegerse a sí mismos. Mercedes propuso que enviaran copias de todas las evidencias a varios abogados de derechos humanos con instrucciones de hacer pública la información en caso de que algo les pasara a ellos. Si nos va a pasar algo, dijo Mercedes con determinación, al menos nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz de todas formas. Al día siguiente, 13 de febrero de 2024, Jacinto regresó a la escuela primaria Benito Juárez. Esta vez llevaba consigo una cámara digital profesional que había pedido prestada a un vecino que trabajaba en una agencia de bienes raíces. Durante las siguientes 6 horas, documentó meticulosamente cada centímetro del armario secreto y su contenido. Fotografió cada documento, cada página de los reportes policiales suprimidos, cada objeto personal de los niños desaparecidos. También fotografió las evidencias forenses que mostraban las manchas de sangre que habían sido encontradas en el armario. Pero mientras trabajaba, Jacinto comenzó a notar detalles que había pasado por alto en su primera visita. En una de las paredes del armario, apenas visible bajo capas de pintura, había algo que parecía ser escritura. Utilizando una linterna más potente y observando desde diferentes ángulos, pudo distinguir palabras que habían sido grabadas en la madera con algún objeto punzante. Ayuda, no queremos morir, mamá. Jacinto sintió que se le revolvía el estómago al darse cuenta de lo que estaba viendo. Los niños habían estado vivos cuando los encerraron en ese armario. Habían tratado de pedir ayuda, habían grabado mensajes desesperados en las paredes mientras esperaban un rescate que nunca llegó. Fotografió cada una de las inscripciones, asegurándose de que fueran claramente visibles en las imágenes. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en el fondo del armario, debajo de una tabla suelta en el suelo. Jacinto encontró una pequeña caja de metal que contenía objetos personales que obviamente habían sido arrancados de los niños. Aretes pequeños, una cadena con un crucifijo, pulseras de hilo, un reloj de pulsera que había pertenecido a la maestra Carmen. Entre estos objetos había una nota escrita a mano en letra temblorosa. Si alguien encuentra esto, por favor sepan que tratamos de proteger a los niños. No pudimos. Perdónennos. Carmen Soledad Vázquez Moreno, 15 de marzo 2004, 11:47 p.m.
Era la última palabra de la maestra Carmen, escrita pocas horas antes de su muerte. Jacinto tuvo que salir del armario para recuperar la compostura. El peso de lo que había descubierto era abrumador. No se trataba simplemente de un crimen que había sido encubierto, sino de una tragedia que había durado horas, posiblemente días, mientras 25 personas inocentes sufrían en ese espacio diminuto, esperando un rescate que nunca llegó. Cuando logró calmarse lo suficiente, regresó al armario y fotografió la nota final de la maestra Carmen. También documentó todos los objetos personales que había encontrado en la caja metálica. Al terminar su documentación, Jacinto se enfrentó a una decisión inmediata. ¿Debía llevarse algunas de las evidencias físicas o dejar todo en su lugar? Sabía que si se llevaba algo, estaría técnicamente cometiendo un delito. Pero también sabía que si dejaba todo allí, las evidencias podrían desaparecer tan pronto como las autoridades se dieran cuenta de que habían sido descubiertas. Finalmente decidió llevarse únicamente la nota final de la maestra Carmen y algunos de los documentos más importantes del comandante Elizondo. El resto lo dejó exactamente como lo había encontrado, pero selló discretamente el armario de tal manera que sabría si alguien había entrado después de él. Esa noche, Jacinto y Mercedes trabajaron hasta las 3 de la madrugada, organizando toda la información que habían recopilado. Mercedes, que había sido secretaria en una oficina gubernamental antes de ser maestra, tenía experiencia organizando documentos y evidencias. Juntos crearon copias múltiples de todo el material, organizándolo cronológicamente y añadiendo explicaciones detalladas para que cualquier persona pudiera entender la secuencia de eventos. Al día siguiente, 14 de febrero de 2024, comenzaron a ejecutar su plan. Mercedes contactó a Elena Vargas, una periodista de investigación del periódico nacional El Universal, que se especializaba en casos de corrupción gubernamental y crímenes no resueltos. Elena había ganado varios premios por sus investigaciones sobre desapariciones forzadas y tenía reputación de ser valiente e incorruptible. Cuando Mercedes le explicó brevemente por teléfono lo que habían descubierto, Elena inmediatamente mostró interés. «Necesito verlos en persona», dijo Elena. «Y necesito ver todas las evidencias. Si esto es real, es una de las historias más importantes en las que he trabajado». Mientras tanto, Jacinto contactó al abogado de derechos humanos Rodrigo Santamaría, que tenía oficinas en la Ciudad de México y había representado a familias de víctimas de desaparición forzada en casos similares. Santamaría también mostró interés inmediato y acordó viajar a San Miguel de Allende para revisar las evidencias. El 15 de febrero de 2024, exactamente 20 años después de la desaparición original, Elena Vargas y Rodrigo Santamaría se reunieron con Jacinto y Mercedes en su casa. Durante una sesión que duró 8 horas, revisaron meticulosamente todas las evidencias que Jacinto había documentado. «Esto es extraordinario», murmuró Elena mientras examinaba las fotografías de los documentos del comandante Elizondo. «Esto demuestra no solo que hubo un crimen, sino que hubo un encubrimiento sistemático que llegó hasta los niveles más altos del gobierno estatal». Rodrigo Santamaría estaba igualmente impresionado, pero también preocupado. «Estas evidencias son suficientes para abrir una investigación criminal completa», dijo. «Pero también van a hacer que muchas personas muy poderosas se sientan muy amenazadas. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos sobre cómo procedemos». Elena propuso una estrategia en múltiples fases. Primero, publicaría una serie de artículos en El Universal, revelando gradualmente las evidencias. Esto crearía presión pública para una investigación oficial. Simultáneamente, Santamaría presentaría una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, exigiendo que el caso fuera reabierto como crimen federal. También decidieron contactar a organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar que el caso recibiera atención internacional. «Lo más importante», enfatizó Santamaría, «es que toda esta información se haga pública simultáneamente. Si las revelaciones salen gradualmente,
Le daremos tiempo a las personas responsables para preparar contramedidas o eliminar evidencias adicionales. Durante los siguientes días, trabajaron secretamente para preparar la revelación. Elena redactó una serie de artículos detallados, Santamaría preparó la documentación legal y Jacinto regresó una vez más a la escuela para documentar evidencias adicionales. Fue durante esta última visita que Jacinto hizo un descubrimiento final que cambiaría todo. Mientras examinaba más cuidadosamente los documentos del comandante Elizondo, encontró una carpeta que había pasado por alto anteriormente. La carpeta contenía fotografías de identificación de varios hombres que aparentemente habían sido sospechosos en la investigación original. Una de las fotografías le resultó familiar de inmediato. Era el licenciado Sandoval, el hombre que lo había amenazado días antes. Pero en la fotografía de 2004 aparecía identificado con un nombre diferente: Miguel Ángel Herrera Sandoval, sospechoso principal, tráfico de personas. Según los documentos, Herrera Sandoval había sido identificado como el líder de una red de tráfico humano que operaba en la región de Guanajuato. La investigación había establecido conexiones entre esta red y las desapariciones en la escuela, pero había sido abruptamente cancelada por órdenes superiores antes de que pudieran realizar arrestos. Jacinto se dio cuenta de que el hombre que lo había amenazado no era simplemente un representante de los intereses que querían mantener el encubrimiento. Era uno de los criminales originales que había estado involucrado en los asesinatos. Este descubrimiento añadió una nueva dimensión de urgencia a su situación. Si Herrera Sandoval se daba cuenta de que Jacinto había encontrado su fotografía y su identidad real, las amenazas se volverían mucho más concretas e inmediatas. Jacinto documentó rápidamente esta nueva evidencia y salió de la escuela, pero mientras caminaba hacia su camioneta, tuvo la sensación de que estaba siendo observado. Se volteó varias veces, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación persistía. Cuando llegó a su camioneta, encontró una nota bajo el limpiaparabrisas: Jacinto, tu tiempo se está agotando. Esperamos tu decisión mañana al mediodía. No nos obligues a tomar medidas que preferiríamos evitar. Un amigo. Jacinto supo inmediatamente que su tiempo había terminado. Ya no podía postergar la decisión. O aceptaba el soborno y se convertía en cómplice del encubrimiento, o revelaba la verdad y arriesgaba la vida de su familia. Esa noche, Jacinto, Mercedes, Elena y Rodrigo se reunieron para tomar la decisión final. No podemos esperar más, dijo Elena. Si publicamos los artículos mañana por la mañana, simultáneamente con la presentación de la denuncia legal, será imposible que supriman la información. Pero eso significa que estaremos completamente expuestos, observó Mercedes. Una vez que publiquemos no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás de todas formas, respondió Jacinto. Esa gente ya sabe que hemos encontrado las evidencias. La única pregunta es si vamos a usarlas para conseguir justicia o si vamos a dejar que nos silencien, como silenciaron al comandante Elizondo. Paulina, que había viajado desde León para estar con su familia durante esta decisión crucial, tomó la palabra. Papá, mamá, ustedes me enseñaron que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Esos niños han estado esperando justicia por 20 años. No podemos fallarles ahora. La decisión fue unánime. El 16 de febrero de 2024, a las 6:00 de la mañana, El Universal publicó el primer artículo de Elena Vargas titulado Evidencias ocultas revelan asesinato masivo en escuela de Guanajuato. El caso que conmocionó a México fue encubierto durante 20 años. Simultáneamente, Rodrigo Santamaría presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, exigiendo la reapertura del caso como crimen federal. A las 8:00 de la mañana, las oficinas de organizaciones internacionales de derechos humanos en Washington, Ginebra y San José recibieron copias completas de todas las evidencias. A las 10:00 de la mañana, el caso de la escuela primaria Benito Juárez era trending topic en redes sociales mexicanas e internacionales. Para el mediodía, cuando el licenciado Sandoval Herrera Sandoval llegó a la casa de Jacinto para recibir su respuesta,
se encontró con una multitud de reporteros, cámaras de televisión y agentes federales esperándolo. La verdad que había sido enterrada durante 20 años, finalmente había salido a la luz. Pero la historia estaba lejos de terminar. El mediodía del 16 de febrero de 2024 marcó el inicio de la investigación criminal más importante en la historia moderna de Guanajuato. En menos de 6 horas desde la publicación del primer artículo de Elena Vargas, el caso de la escuela primaria Benito Juárez había capturado la atención nacional e internacional, generando una presión pública que hizo imposible que las autoridades continuaran ignorando las evidencias. La Procuraduría General de la República envió inmediatamente un equipo especial de investigadores federales a San Miguel de Allende, encabezado por la fiscal especializada en desaparición forzada, doctora Patricia Mendoza Villalobos. Con 20 años de experiencia en casos de crímenes de lesa humanidad, la doctora Mendoza tenía reputación de ser incorruptible y extraordinariamente minuciosa en sus investigaciones. Este caso representa todo lo que está mal en nuestro sistema de justicia, declaró la doctora Mendoza en su primera conferencia de prensa desde la escuela abandonada. Durante 20 años, 25 familias han vivido sin saber la verdad sobre el destino de sus seres queridos, mientras que los responsables de estos crímenes horribles han vivido en impunidad total. El primer paso de la investigación federal fue asegurar completamente la escuela primaria Benito Juárez como escena del crimen. Un equipo de peritos forenses federales trabajó durante 72 horas continuas documentando cada centímetro del edificio, pero especialmente el aula C y el armario secreto que había descubierto Jacinto. Los hallazgos forenses superaron las expectativas más sombrías de los investigadores. Utilizando tecnología de análisis de ADN que no había estado disponible en 2004, los peritos confirmaron que las manchas de sangre encontradas en el armario pertenecían a múltiples individuos, incluyendo varios menores de edad. También encontraron fibras de tela, cabello y otros materiales biológicos que confirmaron que múltiples personas habían estado confinadas en ese espacio durante un periodo prolongado. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los investigadores utilizaron radar de penetración terrestre para examinar el área detrás de la escuela donde el comandante Elizondo había reportado haber encontrado restos humanos en 2004. A una profundidad de exactamente 2 metros, en el lugar que Elizondo había indicado en sus documentos secretos, encontraron una fosa común que contenía los restos de 25 personas, 24 menores de edad y un adulto que, basándose en análisis dental preliminar, era consistente con ser la maestra Carmen Soledad Vázquez Moreno. El estado de los restos confirmó las peores sospechas sobre cómo habían muerto las víctimas. Análisis forense preliminar indicó que varias de las víctimas habían sufrido trauma craneal severo, mientras que otras mostraban evidencia de haber muerto por asfixia. La posición de los cuerpos sugería que algunas de las víctimas aún estaban vivas cuando fueron enterradas. Estos hallazgos transformaron oficialmente el caso de desaparición a homicidio múltiple agravado y crímenes de lesa humanidad. Mientras los forenses trabajaban en la escuela, otro equipo de investigadores federales se enfocó en rastrear a las personas responsables del crimen original y su encubrimiento posterior. El primer arrestado fue Miguel Ángel Herrera Sandoval, el hombre que había amenazado a Jacinto, haciéndose pasar por licenciado Sandoval. Herrera Sandoval fue arrestado en su oficina en León el 18 de febrero, mientras trataba de destruir documentos que conectaban su empresa de consultoría con redes de tráfico humano que habían operado en la región durante más de 2 décadas. Durante su interrogatorio inicial, Herrera Sandoval inicialmente negó cualquier participación en los crímenes. Sin embargo, cuando los investigadores le presentaron las fotografías que lo identificaban como sospechoso principal en la investigación original de 2004, además de evidencia de que había amenazado a Jacinto para mantener el encubrimiento, su defensa comenzó a desmoronarse. Miguel Ángel Herrera Sandoval es solo la punta del iceberg, declaró la doctora Mendoza en una conferencia de prensa el 20 de febrero. Nuestras investigaciones han revelado que los crímenes en la escuela primaria Benito Juárez
fueron parte de una operación de tráfico humano mucho más grande que involucró a múltiples personas en posiciones de poder en los gobiernos municipal, estatal y posiblemente federal. La investigación reveló una red criminal que había operado desde principios de los años 2000, utilizando escuelas rurales como puntos de identificación y reclutamiento de víctimas para tráfico humano. Los niños de familias pobres eran seleccionados basándose en criterios específicos: familias con pocos recursos económicos, padres con trabajos que requerían largas ausencias del hogar y niños que destacaran académicamente o fueran considerados especialmente atractivos. Según la investigación, la maestra Carmen había comenzado a sospechar que algo extraño estaba pasando cuando hombres desconocidos habían visitado la escuela en varias ocasiones durante las semanas previas al 15 de marzo, haciendo preguntas específicas sobre ciertos estudiantes y tomando fotografías supuestamente para proyectos educativos gubernamentales. El plan original había sido secuestrar selectivamente a 5 o 6 niños durante el período de vacaciones de Semana Santa, cuando sus ausencias podrían haber pasado desapercibidas por varios días. Sin embargo, cuando la maestra Carmen confrontó al director de la escuela, profesor Ignacio Herrera Villalobos, sobre las visitas sospechosas, el plan cambió dramáticamente. La investigación reveló que el profesor Herrera había sido cómplice de la red criminal desde el principio, proporcionando información sobre estudiantes y familias a cambio de pagos sustanciales. Cuando se dio cuenta de que la maestra Carmen sospechaba de las actividades criminales, alertó a Herrera Sandoval y sus asociados. La decisión de eliminar a toda la clase, incluyendo a la maestra, había sido tomada para evitar que cualquier testigo pudiera identificar a los criminales o revelar sus métodos de operación. Los documentos encontrados por Jacinto revelaron los detalles horribles de lo que había sucedido el 15 de marzo de 2004. Aproximadamente a las 9:50 de la mañana, 5 minutos después de que terminara el recreo, 3 hombres armados habían entrado al aula C haciéndose pasar por inspectores educativos. Habían ordenado a la maestra Carmen y a los estudiantes que se mantuvieran callados y cooperaran, prometiendo que nadie saldría lastimado si obedecían. Los criminales habían forzado a las 25 víctimas a entrar en el armario secreto que habían construido específicamente para este propósito durante las vacaciones de invierno, cuando la escuela había estado cerrada. El armario había sido diseñado para contener temporalmente a las víctimas, mientras los criminales finalizaban los arreglos para transportarlas fuera de la región. Sin embargo, complicaciones en sus planes de transporte habían llevado a que las víctimas permanecieran confinadas en el armario durante más de 12 horas. Sin ventilación adecuada, agua o comida, varias de las víctimas más jóvenes habían comenzado a morir por asfixia durante la noche. Cuando los criminales regresaron a la mañana siguiente para transportar a las víctimas, encontraron que su mercancía había sido dañada, más allá de ser útil para sus propósitos. La decisión de matar a todas las víctimas sobrevivientes y enterrar los cuerpos había sido tomada para eliminar toda evidencia del crimen. La nota final de la maestra Carmen, encontrada por Jacinto, había sido escrita durante las últimas horas de vida de las víctimas, cuando ella se había dado cuenta de que no iba a haber rescate. El comandante Raúl Elizondo había descubierto evidencia de estos crímenes durante los primeros días de su investigación en marzo de 2004. Sin embargo, cuando había intentado arrestar a los sospechosos y exhumar los cuerpos, había sido bloqueado por órdenes que venían desde arriba. La investigación federal de 2024 reveló que el encubrimiento había involucrado a funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal de Guanajuato, algunos de los cuales habían recibido pagos sustanciales de la red criminal a cambio de su protección. Es imposible que un encubrimiento de esta magnitud hubiera sido mantenido durante 20 años sin la participación activa de múltiples funcionarios gubernamentales, declaró la doctora Mendoza. Estamos hablando de corrupción sistemática que llegó hasta los niveles más altos del poder político en el Estado. Para el 1 de marzo de 2024, 15 días después de que Jacinto hiciera su descubrimiento inicial, 23 personas
habían sido arrestadas en conexión con los crímenes originales y su encubrimiento posterior. Entre los arrestados se encontraban 2 exgobernadores de Guanajuato, 4 excomandantes de policía, 6 funcionarios gubernamentales de alto nivel y 10 miembros de la red criminal original. El profesor Ignacio Herrera Villalobos, quien había sido director de la escuela en 2004, había muerto en 2019, pero la investigación confirmó su participación en los crímenes a través de registros bancarios que mostraban pagos sustanciales de fuentes no identificadas durante el período relevante. La historia del comandante Raúl Elizondo se convirtió en una de las partes más conmovedoras de toda la investigación. Elizondo, quien había muerto en el accidente automovilístico de 2004, había sido un héroe silencioso que había arriesgado su vida para preservar evidencia de los crímenes, esperando que algún día la verdad pudiera ser revelada. Su viuda, María Elena Elizondo, de 73 años, declaró en una entrevista televisiva: «Raúl nunca pudo dormir bien después de ese caso. Decía que escuchaba a los niños llorando por las noches. Sabía que algo terrible había pasado y sabía que las personas responsables iban a tratar de silenciarlo. Por eso escondió esas evidencias. Esperaba que algún día alguien las encontrara y pudiera conseguir justicia para esos bebés». El impacto público del caso fue extraordinario. Manifestaciones masivas se llevaron a cabo en la Ciudad de México, Guanajuato y otras ciudades importantes, exigiendo justicia para las víctimas y reformas sistemáticas para prevenir futuros encubrimientos de crímenes similares. Las familias sobrevivientes de las víctimas, muchas de las cuales habían pasado 20 años sin saber qué había pasado con sus hijos, finalmente pudieron comenzar el proceso de duelo apropiado. Don Aurelio Jiménez, padre de María Fernanda y Diego, declaró en una entrevista: «Durante 20 años, yo me levantaba cada mañana esperando que mis hijos regresaran a casa. Cada vez que escuchaba la puerta, pensaba que podrían ser ellos. Ahora sé que nunca van a regresar, pero al menos sé qué les pasó. Al menos sé que no los abandoné. Al menos sé que alguien va a pagar por lo que les hicieron». Doña Esperanza Sánchez, hermana de doña Socorro Torres, quien había muerto en 2012 sin saber qué había pasado con su hija Esperanza Guadalupe, estableció una fundación en memoria de su sobrina y todos los niños asesinados. La Fundación Esperanza se dedicó a ayudar a familias de niños desaparecidos y a trabajar para prevenir crímenes similares. Mi hermana Socorro murió con el corazón roto, sin saber qué había pasado con su niña, declaró doña Esperanza. Pero ahora sabemos que Esperancita y todos sus compañeritos fueron víctimas de la maldad más pura. No podemos traerlos de vuelta, pero podemos asegurar que otros niños no sufran el mismo destino. El gobierno federal anunció compensaciones económicas significativas para las familias de las víctimas, así como la construcción de un memorial en el sitio de la antigua escuela primaria Benito Juárez. El memorial incluiría los nombres de todas las víctimas y serviría como recordatorio permanente de la importancia de proteger a los niños más vulnerables de la sociedad. Jacinto Morales Herrera, el conserje cuyo valor había hecho posible que finalmente se revelara la verdad, se convirtió en un símbolo nacional de integridad y coraje civil. Sin embargo, él insistía en que el verdadero héroe había sido el comandante Elizondo, quien había preservado las evidencias a costa de su propia vida. «Yo solo abrí una puerta», declaró Jacinto en una entrevista. El comandante Elizondo fue quien se aseguró de que la verdad estuviera esperando detrás de esa puerta cuando finalmente alguien la abriera. El caso también llevó a reformas significativas en el sistema de justicia mexicano, incluyendo la creación de protocolos especiales para investigar desapariciones de menores y mecanismos para prevenir el encubrimiento de crímenes que involucran a funcionarios gubernamentales. Helena Vargas, la periodista cuya investigación había hecho posible que la historia se hiciera pública, ganó el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo en el caso. En su discurso de aceptación, declaró: «Este caso nos recuerda que la verdad tiene una manera de emerger, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto poder tengan aquellos que tratan de suprimirla. Pero también nos recuerda
que la verdad necesita personas valientes que estén dispuestas a arriesgar todo para revelarla. El juicio de Miguel Ángel Herrera Sandoval y sus co-conspiradores comenzó en septiembre de 2024, 6 meses después del descubrimiento inicial de Jacinto. El juicio fue transmitido en vivo por Televisión Nacional, permitiendo que todo México fuera testigo de cómo finalmente se hacía justicia por los crímenes de la escuela primaria Benito Juárez. Durante el juicio, los detalles completos de los crímenes fueron revelados públicamente por primera vez. Los testimonios forenses confirmaron que las víctimas habían sufrido tremendamente durante sus últimas horas y que algunos de los niños más pequeños habían vivido por varios días después del secuestro inicial. Herrera Sandoval finalmente confesó su participación en los crímenes como parte de un acuerdo de culpabilidad, esperando evitar la pena de muerte. Su confesión reveló detalles adicionales sobre la red de tráfico humano que había operado en la región, llevando a investigaciones adicionales que resultaron en más arrestos. El 15 de marzo de 2025, exactamente 21 años después de los crímenes originales, Miguel Ángel Herrera Sandoval fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coconspiradores recibieron sentencias que variaron entre 40 años y cadena perpetua, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes y el encubrimiento posterior. En esa misma fecha, se inauguró el memorial de la escuela primaria Benito Juárez, en el sitio donde una vez había estado la escuela. El memorial consistía en 25 árboles plantados en círculo, cada uno con una placa que llevaba el nombre y la fotografía de una de las víctimas. En el centro del círculo, una estatua de bronce mostraba a la maestra Carmen, rodeada por sus 24 estudiantes, todos con expresiones de paz y serenidad. La inscripción en la base de la estatua decía: en memoria de Carmen Soledad Vázquez Moreno y sus 24 estudiantes, quienes fueron arrebatados de este mundo por la maldad humana, pero cuya memoria vivirá para siempre en nuestros corazones. Que su sacrificio nos recuerde siempre la importancia de proteger a los más inocentes y vulnerables de nuestra sociedad. Durante la ceremonia de inauguración, Jacinto Morales Herrera leyó los nombres de todas las víctimas en voz alta, mientras campanas de iglesias en todo San Miguel de Allende sonaron 25 veces en su honor. María Fernanda Jiménez Contreras, Diego Jiménez Contreras, Esperanza Guadalupe Torres, Roberto Carlos Mendoza. Cada nombre resonó en el silencio de la mañana como una promesa de que nunca serían olvidados. Carmen Soledad Vázquez Moreno. El último nombre, el de la maestra que había tratado de proteger a sus estudiantes hasta el final, fue seguido por un momento de silencio que se extendió por todo el pueblo. Después de la ceremonia, las familias de las víctimas finalmente pudieron llevar flores frescas a un lugar específico donde sabían que descansaban sus seres queridos. Para muchos, era la primera vez en 21 años que podían realizar este acto simple, pero profundamente significativo, de amor y memoria. Don Ramiro Mendoza, el abuelo de Roberto Carlos, el Checo, que había muerto en 2018 sin saber qué había pasado con su nieto, había sido enterrado con una fotografía de Roberto Carlos en su ataúd. Su tumba en el cementerio municipal había sido decorada con juguetes y canicas, los objetos que Roberto Carlos más había amado en vida. La historia de la escuela primaria Benito Juárez se convirtió en un caso de estudio internacional sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia y el papel crítico que pueden jugar los ciudadanos ordinarios en revelar la verdad sobre crímenes que parecían imposibles de resolver. Universidades en México, Estados Unidos y Europa comenzaron a enseñar cursos sobre el caso, analizando tanto los aspectos criminológicos como los aspectos éticos y sociales de la investigación y su resolución final. Jacinto Morales Herrera nunca aceptó el dinero del contrato gubernamental que le había ofrecido Herrera Sandoval. En su lugar, donó el premio económico que recibió del gobierno federal por su papel en resolver el caso a la Fundación Esperanza, que continuó trabajando para proteger a niños vulnerables en toda la región. El dinero sucio nunca trae felicidad, declaró Jacinto.
Pero saber que hicimos lo correcto, que conseguimos justicia para esos niños inocentes, eso sí trae paz al corazón. Mercedes Morales, la esposa de Jacinto, se convirtió en una activista prominente por los derechos de las víctimas de crímenes violentos. Trabajó con organizaciones internacionales para desarrollar protocolos mejorados para investigar casos de desaparición masiva de menores. Paulina Morales completó sus estudios de enfermería y se especializó en trauma psicológico, dedicando su carrera a ayudar a familias que habían perdido seres queridos en circunstancias violentas. El caso de la escuela primaria Benito Juárez demostró que la verdad, sin importar cuánto tiempo haya sido enterrada o cuánto poder tengan aquellos que tratan de suprimirla, eventualmente emerge cuando personas valientes están dispuestas a arriesgar todo para revelarla. 21 años después de su muerte, la maestra Carmen Soledad Vázquez Moreno y sus 24 estudiantes finalmente descansaron en paz, sabiendo que su memoria había sido honrada y que justicia había sido servida. Y en San Miguel de Allende, cada 15 de marzo, las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel suenan 25 veces al mediodía, recordando a toda la comunidad que algunos sacrificios nunca deben ser olvidados y que la lucha por la justicia nunca termina. La historia que había comenzado con una desaparición misteriosa había terminado con la revelación de una verdad que cambió para siempre la manera en que México enfrentaba los crímenes contra los más vulnerables de la sociedad. Pero más importante aún, había terminado con la certeza de que 25 almas inocentes finalmente podían descansar en paz, sabiendo que su sufrimiento no había sido en vano y que su memoria viviría para siempre en los corazones de quienes lucharon incansablemente para revelar la verdad. En el memorial, una placa adicional honraba la memoria del comandante Raúl Elizondo Sánchez, con las palabras «Héroe silencioso que preservó la verdad cuando otros la enterraron». Su valentía hizo posible que la justicia finalmente prevaleciera. El viento de Guanajuato soplaba suavemente entre los 25 árboles del memorial, creando una melodía natural que los visitantes describían como el susurro de voces infantiles jugando eternamente en un recreo que nunca terminaría. Y cada tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de Allende, las sombras de los árboles se extendían hacia el este, hacia el lugar donde una vez había estado la escuela primaria Benito Juárez, como si las almas de los niños siguieran caminando hacia casa después de un día normal de clases. La historia había terminado, pero su legado continuaría para siempre. La prueba irrefutable de que la verdad, aunque sea enterrada en la oscuridad más profunda, siempre encuentra una manera de emerger hacia la luz cuando corazones valientes están dispuestos a luchar por ella. En el Archivo Nacional de México, el expediente del caso lleva el número 2024 GTO 001 y está marcado como resuelto, justicia cumplida. Pero para aquellos que vivieron esta historia, nunca fue solo un número de expediente. Fue la historia de 25 vidas que importaron lo suficiente para que la verdad fuera revelada, sin importar cuánto tiempo pasara o cuántos obstáculos se interpusieran en el camino. Fue la historia de la justicia que finalmente llegó a aquellos que ya no podían pedirla por sí mismos. Y fue la historia de que, en un mundo a menudo dominado por la oscuridad, siempre habrá personas dispuestas a encender una vela y luchar para que la luz prevalezca.